Nashley. Ni idea, ¿cierto? Nashley. Esperemos un minutico e iniciamos la clase, que todavía faltan varios compañeritos. Buenos días, profe. Buenos días. Hola, profe. Hola, buenos días, Sara Nicole. Bueno, voy a tomar el pantallazo, muchachos, antes de que se me olvide. Prendan las cámaras un momentico para el pantallazo. A la 1, a las 2 y a las 3. Profe, yo tengo que apagar la cámara porque si la tengo prendida, más tarde, después del internet, me va a sacar. Listo, bueno. Bueno, hijos, iniciemos la clase entonces. ¿Sí? No la tengo apagada por lo mismo, por el internet. Que Bueno, listo, bueno. Bueno, desde que estén ahí no hay inconveniente. Entonces ya voy a compartirles pantalla pues para que sigamos con nuestra clase, con nuestro tema que veníamos viendo, que es la producción de la voz. Entonces ya hemos visto que en la producción de la voz pues juega el papel fundamental pues es el sistema respiratorio. También encontramos otro, o el aparato de fonación, el aparato resonador, pues que también intervienen en este proceso, ¿cierto? Vimos cuáles eran las cualidades de la voz, vimos el timbre, la duración, la intensidad, la altura. ¿Listo? Entonces, para hoy vamos a ver qué tipos de voz hay. Ya les voy a compartir acá. Esperen. Triviño. Bueno, voy a compartirles acá pantalla. Entonces vamos a hacer lo siguiente, muchachos, ¿sí? Entonces hoy vamos a trabajar los tipos de voces, entonces vamos a hacer un mapita conceptual. Cogen el cuaderno horizontal, ¿sí? Yo aquí ya estaba haciendo un pequeño adelanto. Entonces, utilizan reglita, tengan reglita ahí. Después, cuando lo hagan con lápiz, lo pueden utilizar colores, utilizar plumones, marcadores. Entonces, vamos a ver cuáles son los tipos de voces. Entonces, estos tipos de voces se clasifican en 3. Bueno, vayan haciendo ahí, yo les voy esperando. Entonces, los tipos de voces se clasifican en 3 tipos de voces. Están las voces blancas, están las voces femeninas y las voces masculinas. ¿Qué creen ustedes que serán las voces blancas? Como Profe, las voces suaves. profe, Sí. el nombre que tú dijiste ahorita es Nashley, solamente que es el nombre del tío de ella, ¿De quién? del
Elkin, es que hay un Elkin con Es Vitagaleano. el tío de Nashley, profe. Ay, Dios. Bueno, le voy a dar ingreso y veremos si es ella o si no, inmediatamente la elimino. O sea, porque ustedes me están diciendo, chicos. Es que, ¿y por qué no cambiará el nombre? Miren, a ver, estén atentos. Teacher, buenas tardes. Hola, Buenos Camila, días. buenos días. Perdón si algunas veces me salgo, es que está como mal internet. Entonces, listo, Camilo, yo estoy pendiente. ¿Ya ingresó, Nazli? ¿Es lo que ustedes dicen? Señora, ¿Sí? Nazli, usted era la que estaba con el nombre de... El señora, nombre. profe. ¿Sí? ¿Ya lo organizó, mami? Ay, yo no le había dado ingreso, la verdad, porque como yo no sabía quién era. Ahí sí me disculpa, mami, porque yo no sabía, que yo le pregunté a los compañeritos y dijeron no, que era usted. Bueno, listo, Nazli. Bueno, hijos, entonces vamos a hacer este mapita conceptual del tipo de voces. Entonces, les dije que se clasificaban en voces blancas, en las voces femeninas y las voces masculinas. ¿Ustedes quieren saber cuáles son las voces blancas? Las voces blancas son las voces de los niños y las niñas, ¿sí? Esas son las voces blancas. Las voces infantiles son las más agudas. ¿Y por qué las llaman así? Así les llaman a las vocecitas de los niños. Bueno, aquí ¿Qué será? como son diferentes a las voces de las personas adultas. Tenemos voz de niño y Profe, cuanto ¿cuál es menos lo el pensemos, tercero? Pero más los loco niños que no han llegado a la pubertad. Bueno, yo los voy haciendo acá. Acá les voy a escribir voces blancas. Ya lo paso a negro. Blancas. Voces femeninas. Y acá voces masculinas. Bueno, listo. ¿Profe, lo vamos haciendo? Sí, lo van haciendo, sí. Se lo van haciendo también. Entonces, mire, para que distribuyan el espacio, entonces mire que está dividido en tres clases de voces.
Bueno, listo, aquí vamos. Entonces dice que las voces blancas, entonces son las voces de las niñas y los niños, pero qué característica, o sea que todavía no han alcanzado la pubertad y son las voces infantiles, entonces son las voces más agudas. ¿Listo? Bueno, aquí las voces femeninas. Las voces femeninas se dividen en tres. Acá entonces colocamos acá se dividen en tres estas voces. Profe, ¿y le ponemos sus colores? Sí, le pueden aplicar colores. Entonces, las voces femeninas, que son las voces de ¿quién? De las Mujeres. mujeres. Sí, Mujeres. entonces se dividen en soprano, mezzosoprano y contralto. Tan soprano. Ay, me quedó mayúscula. Soprano. Está mezzosoprano. Mezzosoprano. Y contralto. Contralto, eso. Tocarme mal acá la eléctrica. Contralto. Por eso cuando en música, por ejemplo, ustedes escuchan esas personas que cantan ópera y todo eso, dice, hoy vamos a presentar a la soprano fulana y tal, ¿cierto? O a mezzosoprano, ¿sí? Entonces, dependiendo de esas voces, así es que las clasifican. Profe, ese mezzosoprano va con doble Z. ¿Cómo, Carol? ¿Con doble Z? Sí, mami. Eso fue lo que le entendí. Sí, hija, así está. Sí. Sí. Bueno, entonces vamos a ver ese soprano. Ay. Esta dice que es la voz, la soprano es la voz más aguda de todas las que puede llegar a los sonidos, que puede llegar a los sonidos más altos.
Entonces coloquémosla acá, soprano es la voz más aguda. ¡Ay! Creí que me había borrado. Profe, hiciste una voz aguda. Ay, sí. Ahí te volviste Ahí les di el soprano. ejemplo, ahí les di el ejemplo. Solo era de ejemplo, sí. Solo era un ejemplo, sí. Venga, la guardo de una vez porque si no se me... Profe, en voces grandes tristes son las voces de los niños y las niñas. Ay, niñas y niños. Bueno, niños, ustedes, gracias, mamá. Niños y niñas. Entonces, soprano es la voz más aguda. Aquí le cambiamos, bajémosle la letra. Ustedes lo pueden hacer con colores también. Yo aquí le voy a cambiar este, coloquémosle este color. No, este no, este amarillito. Bueno, la mezzosoprano, ay, perdón, ay, contralto. Dice que es la voz intermedia entre la soprano y la contralto. ¿Listo? ¿Van ahí? Ok. Vamos ahí. Bueno, ahora vamos con la... Dice que entonces es la voz más grave de las mujeres. ¿Listo? Entonces, mire, las voces de las mujeres, entonces se clasifican en soprano, mezzosoprano y contralto, ¿sí? Entonces, la soprano es la voz más aguda. Ay, esperen un momentico. Profe, tu voz es mezzosoprano. Señor, Tu voz es mezzosoprano. mi voz.
No sé en dónde estará mi voz ubicada, en cuál de esas. Tocaría mirar a ver. La voz, la contralto, muchachos, dice esa voz, dice que esa voz ya se está acabando, o sea que ya es muy difícil encontrar una mujer que tenga la voz la contralto, que ya es muy, sí, como que se está extinguiendo ya esta clase de voz. Bueno, listo. Ahora vamos con las voces masculinas. Bueno, entonces las voces masculinas son más graves que las voces femeninas porque la laringe es más ancha y más larga, ¿sí? Entonces aquí también encontramos 3 clases de voces. Ay, venga, le cambiamos de color acá. Pongámosle un verde. Cambiémosla acá también de colorcito. Pongámosle, no, ese amarillo. Pongámosle este. Bueno. También se clasifican ¿Profe? en 3. Sí. Sí, yo vi ahí, busqué en internet y ahí decían cuáles son. Espérate, ya te las leo. Bueno, a ver, ¿cuáles son, Camilo? ¿Qué encontró Camilo? ¿Se salió? Ay, sí, sí, así. Dice que el tenor es la voz más aguda. Ay, se me va a borrar. El tenor es la voz más aguda de todas las masculinas. Entonces aquí es la voz más aguda. Y es de las mujeres, profe. Camilo se salió. ¿Qué le pasó? Listo. Está el barítono. Ay, Bartito. El barítono es la voz intermedia entre el tenor y el bajo, que acá es bajo. Entonces, el barítono es la voz intermedia entre el tenor y el bajo.
Ya le voy a bajar la letra para aquí. Y el bajo. Y le vamos a elevar un poquitico la letra. Y el bajo es la voz más grave de todas las masculinas. Listo, hijos, miren, entonces esta es la clasificación de las voces, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta, ahí sí alcanzan a ver ahí, ay, es que acá me quedo. Este para acá, este para acá, acá. Listo, bueno, ahí más o menos les hice el cuadrito acá utilizando estas formitas. Bueno, hijos, entonces tengamos en cuenta que entonces los tipos de voces se clasifican en tres. Están las voces blancas, que son las voces infantiles, o sea, las voces de las niñas y los niños, o sea, antes de la pubertad, dice. ¿Sí? Son las más agudas. Las voces femeninas, entonces, son las voces que corresponden a las mujeres, se clasifican también en tres clases de voces. Está la voz soprano, es la voz más aguda. Está la mezzosoprano, es la voz intermedia entre la soprano y la contralto es la voz más grave de las mujeres. Entonces, en lo de la voz de la contralto, ya casi muy pocas mujeres tienen esa voz, dice que ya se está extinguiendo. En las voces masculinas, entonces, encontramos, está el tenor, el barítono y está el bajo. El tenor es la voz más aguda de las voces masculinas. El barítono es la voz que está intermedia entre el tenor y el bajo es la voz más grave de todas las voces masculinas. Entonces, esa es la... Eso era lo que iba a decir antes de que me fuera al internet. Señor, sí, lo del cómo se dividían las voces masculinas. Sí, profe, por tenor, baritón, Barítono, bajo y contratenor. Contratenor. Contratenor, perdón, sí. Ah, y hay más, teacher. o sea, hasta ahora sé que está la clasificación de las voces. Dice que hay más de estas. Pero busco y sí encuentro más, te digo. Haga el cuadrito, haga el cuadrito. ¿Quién me está mostrando? ¿Valentina? Venga, Valentina. Eso, Valentina. Listo. Profe, hay una que se llama matapego. ¿Se llama qué? Matapego. No lo he escuchado. Otro que se llama bufo. Listo, Juan David Ospina. Eso, va el cuadernito. Perdón un momento. Un momentico, ya les comparto otra vez. Listo. Perdón, Nieto, Valeria no está, ¿cierto? No, profe, se conectó en las primeras. Suárez Medina, Juan Diego. Listo. Manrique. No lo he visto.
No está, ¿cierto? Andrés Camilo González. ¿Está Andrés? No dice nada, no está. Bueno, tiene que 24. Ahí están los 24. ¿Ya acabaron? ¿Alguien le falta, no? Ya, profe. Me Ve, tocó chiquitico la última parte. Ya, muy profe. bien, Carol. Eso, yo aquí les estoy mirando. Mira, profe. ¿Quién me está diciendo? Camilo, profe. Listo, Lijen, muy bien. Camilo, ¿dónde va? ¿Qué le falta? Ah, profe, ya acabé. ¿Ya? Ah, bueno, listo, Camilo. ¿Quién más me va a mostrar el cuadernito? Esperanza, ¿sí copió? Listo, Sara Nicole, eso. Carol, también ya le miré. Esperanza. Bueno, ya voy a dejar aquí de compartir, ¿vale? Espera, profe. Chao, profe, antes de que se acabe. Chao. Chao, profe. Chao. Terminen de copiar los que Chao, faltan. profe. Chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe, que tengas profe. un buen día. Chao, Chao, gracias. profe. Chao a Chao, todos. teacher. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao.